Buenos días entonces a todos, muchas gracias por conectarse. Vamos a dar entonces inicio a la defensa de la tesis doctoral del licenciado Guillermo Pera Vallejos, que se titula Contaminación de hidrocarburos livianos en el acuífero freático de Bahía Blanca. Está dirigida por el doctor Jorge Carrica y es codirigida por el doctor Claudio Lexou. Y para ello contamos con el jurado que se compone del doctor Eduardo Cruce, es profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata e investigador superior del CONICET. La temática en la que se especializa es la hidrología ambiental de diferentes regiones en Argentina y en otros países. Ha dirigido distintos grupos de investigación en proyectos de nivel nacional e internacional. Es autor de numerosos artículos en publicaciones de revistas especializadas, libros, congresos y memorias. Su actividad en la formación de recursos humanos incluye numerosos tesistas doctorales y maestrías, becarios y investigadores y personal de apoyo. Por otro lado, lo tenemos al doctor Carlos Schulz, que es profesor adjunto de la Universidad Nacional de La Pampa, es máster y diplomado en hidrología subterránea, tiene amplios antecedentes docentes y de gestión. Desde 1993 dirige y codirige proyectos de investigación. Ha realizado tareas de investigación a través de estadías en países como España, Panamá, Costa Rica, Uruguay, Brasil, Chile, Austria y Alemania. Ha dirigido y dirige tesis de posgrados, trabajos finales de grado, becarios de grado y de posgrado. Posee numerosas publicaciones en revistas, libros y congresos nacionales. Y por último, el jurado local, el doctor René Albuy, profesor asociado y director de este departamento, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional del Sur. Ha dirigido y dirige tesis de maestrías y doctorados, trabajos finales de licenciatura y becarios. Tiene una importante actividad de gestión, dirige proyectos de investigación y posee publicaciones numerosas en revistas, libros y congresos. Así que, habiendo dado la introducción, los paso con Guillermo para que pueda comenzar con su tesis. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio, muchísimas gracias a todos y a todas por estar conectados, en especial al jurado y a mis dos directores de tesis. Llegó el día de la defensa, aunque hace mucho parecía tan lejano. Para empezar, como mencionó la doctora Ferracuti, el título de la tesis es Contaminación de hidrocarburos livianos en el acuífero freático de Bahía Blanca. Un tema en el que he trabajado haciendo investigación y también gestión desde el municipio de Bahía Blanca. El plan de presentación de esta tesis abarca las siguientes líneas: una introducción donde se plantean los objetivos, una metodología, la metodología que se utilizó, después vamos a caracterizar el medio físico, la caracterización de los hidrocarburos en subsuelo, las acciones correctivas que propusimos en base a los hallazgos de hidrocarburos que encontramos en el subsuelo, y por último, conclusiones y recomendaciones. Entonces, para empezar, vamos a empezar con la introducción. ¿Por qué esto motiva realmente el estudio y por qué se hizo esta tesis? A comienzos de los 90, en un censo que fue realizado por personal de la universidad, se llegó a la conclusión que alrededor del 90% de las estaciones de servicio que estaban operativas en ese momento en la ciudad de Bahía Blanca habían tenido pérdidas o algún evento relacionado a pérdidas de combustible. Con el tiempo y con mayor tecnología y mayor normativa por parte de los entes de Contralor Ambiental, ese número se ha reducido bastante, pero desde el tiempo que he empezado esta tesis hasta la actualidad, al menos 7 eventos se han registrado, o sea que sigue siendo un número bastante considerable, teniendo en cuenta la normativa, la tecnología que hay. El acuífero freático, receptor de los potenciales contaminantes, se encuentra a escasa profundidad en la zona de estudio y está constituido por un conjunto de sedimentos que tiene una variada permeabilidad primaria,
debido a los distintos procesos genéticos que fueron intervinientes, ¿no? Lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. Entonces, la motivación de estudios, como les comentaba, es la comprensión de los distintos procesos que ocurren en la interfaz sólido-solución, tanto en la zona no saturada como en el sistema acuífero, que afectan al comportamiento de las presencias de los contaminantes en el medio físico. Teniendo en cuenta que tenemos un sistema muy heterogéneo, justamente cada caso vamos a ver que se comporta como particular y necesita estudios bien diferenciados y detallados. Los objetivos, el principal, entonces, es la investigación, propone llevar estudios tendientes a profundizar los conocimientos vinculados con los procesos de contaminación de hidrocarburos livianos en el acuífero freático. Obviamente el interés está dado en las estaciones de servicio que tienen sistemas de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos. Obviamente hay muchísimos emprendimientos más que tienen hidrocarburos, pero el foco está puesto en las estaciones de servicio por una cuestión de que la tesis necesitaba tener un fin, ¿no? Los objetivos específicos es identificar la presencia de sitios contaminados, establecer la magnitud y alcance de la misma, determinar los tipos de hidrocarburos que han producido la contaminación en aquellos lugares donde los encontramos, diagnosticar los movimientos hidrodinámicos a través del suelo y la zona saturada, realizar no sé, Carla, realizar un modelo hidrodinámico de una porción del acuífero freático. No sé si podrían silenciar. PDJ es un archivo de proyección. Sí, por eso Bien. ¿Qué lo trajeron? No sé si pueden silenciar el hospedador. Gracias. Realizar un modelo hidrodinámico de una porción del acuífero freático para identificar la dispersión de los contaminantes y desarrollar una prognosis de la problemática en función del incremento de la actividad antrópica y proponer medidas y metodologías de monitoreo y un plan de mitigación y saneamiento de las zonas afectadas. Bien, la ubicación del área de estudio, nosotros nos centramos en la ciudad de Bahía Blanca, en un vértice, un triángulo se podría decir, que después vamos a ver que en vista aérea tiene forma como de un abanico aluvial, que está dado por el arroyo Napostá, hacia lo que sería el este, hacia el sur, el canal de Maldonado, que surca todo lo que sería el noroeste, y obviamente la zona del estuario de Bahía Blanca como límite. Acá podemos ver donde tenemos el inicio de esa bifurcación que se ve en el inicio de la zona de estudios, que es el canal Maldonado, que es la derivación del canal Maldonado, que en realidad aguas arriba viene el arroyo Napostá. En esto se bifurca por una bifurcación natural el arroyo Napostá, y continúa el viejo zanjón de Maldonado o arroyo Maldonado fue impermeabilizado y ante grandes crecidas se deriva flujo escorrentía hacia el canal Maldonado como aliviador. Esta obra se hizo debido a las lluvias decenarias que acaecen en la ciudad de Bahía Blanca, por ejemplo, la tragedia de 1949, donde hubo personas que perdieron la vida por las inundaciones que hubo en este sector. El canal Maldonado puede transportar alrededor de 260 metros cúbicos segundos, dejándole 40 metros cúbicos segundos al arroyo Napostá. El arroyo Napostá, el canal Maldonado tiene 6,8 kilómetros de extensión, desemboca en el estuario. El arroyo Napostá tiene zonas donde se puede ver desnudo su curso natural y es entubado luego del puente de Casanova hacia hasta lo que sería la vieja terminal de colectivos, luego vuelve a estar de forma natural, esto es Villa Rosario Sur, hasta la zona de la desembocadura. La metodología que nosotros utilizamos, los trabajos realizados, parten de una recopilación bibliográfica, especialmente lo que es la hidrogeología de la zona de estudios, realizamos trabajos de campo, trabajos de laboratorio y trabajos de gabinete.
En cuanto a la recopilación bibliográfica que se tuvo en cuenta, fundamentalmente se tuvo en cuenta los antecedentes hidrogeológicos del área de estudio, obviamente porque estamos estudiando los hidrocarburos disueltos en el acuífero freático. Si bien se ha leído un montón de bibliografía referente a la geomorfología, a la geología, a los antecedentes del sitio, se hace foco en lo que son los estudios hidrogeológicos en el área, comenzando con Wichmann, que en 1918 hizo la descripción hidrológica e hidrogeológica para lo que sería la hoja 35M, después García y García hicieron un estudio muy detallado de la hidrología y de los recursos hidrogeológicos de la región de Bahía Blanca. La Dirección y Manejo de Aguas Subterráneas de 1974 publicó un compendio sugiriendo secciones estratigráficas. Bonorino y Sala hicieron muy buenos estudios en lo que sería la porción del acuífero costero. Bonorino hizo su tesis doctoral en 1988 en lo que sería el acuífero termal profundo. Carrica, que sienta las bases de este estudio en lo que sería la hidrogeología, hizo un estudio pormenorizado de lo que sería la cuenca del Naposta Grande. Daniela Lafont en 2016 hace un estudio de lo que serían los contaminantes, principalmente el mercurio, en la zona sur de mi zona de estudio de tesis, y los primeros antecedentes asociados a hidrocarburos en el medio acuífero los hace Lexou y Bonorino en 1991, luego en el 93 vuelven a presentar estudios, y luego en 2016, junto a mi codirector, hicimos una propuesta de remediación basada en los riesgos a la salud humana. Luego Lucía Carrica, en el 2020, hace una revisión del uso de los acuíferos del sector en busca de una mejor planificación para los mismos. En lo que involucra las tareas de campo, se hizo un relevamiento geomorfológico y geológico del área de estudio, se ubicaron los puntos de muestreo, se ejecutaron pozos de observación y de muestreo, se midieron los niveles estáticos en los pozos de monitoreo, se muestreó agua y fase libre no acuosa en aquellos lugares donde los encontramos, se hicieron tomografías eléctricas en un lugar, y las tareas de laboratorio, caracterizamos los sedimentos muestreados, hicimos los análisis químicos del agua subterránea y caracterizamos la fase libre no acuosa para ver de qué tipología era el contaminante que teníamos. En gabinete, procesamos toda esa información para hacer una caracterización del medio físico, los análisis de los datos meteorológicos, una caracterización hidrológica, el procesamiento y representación gráficos de los análisis químicos de agua superficial, subterránea y de lluvia, hicimos un estudio dinámico del acuífero freático en la zona de estudio, hicimos un balance hidrológico modular, y además también caracterizamos los hidrocarburos de agua subterránea que encontramos en el agua subterránea y la fase libre no acuosa sobrenadante, procesamos e interpretamos las tomografías eléctricas que realizamos en un sector, interpretación del transporte de hidrocarburos disueltos en el acuífero freático a partir de la fase, de la degradación de la fase, evaluamos la biodegradación de los hidrocarburos en la fase a través de biomarcadores isoprenoides, y por último realizamos estudios de remediación basados en un software que se llama Rebeca, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la caracterización del medio físico, podemos decir que nuestra zona de estudio se encuentra inserta en la cuenca inferior del arroyo Naposta Grande. Esto, a su vez, estamos en la cuenca, somos parte de la cuenca del Colorado, la cuenca cretácica, un marco geológico regional. Obviamente nosotros estamos trabajando con aquellas formaciones que vienen del Mioceno hasta el Holoceno, porque estudiamos el acuífero freático, pero si tenemos una tesis en geología, hay que hablar de la geología. Tenemos un basamento paleozoico que tiene desde el Cenomaniano hacia la actualidad una potente columna sedimentaria.
En nuestra zona de estudio, en particular, podemos dividir a las formaciones que tenemos en un dominio continental y un dominio marino. Esta zona, desde el Pleistoceno, Pleistoceno al Holoceno, ha tenido una actividad bastante considerable, y nuestro interés se cita en sedimentos que portan al acuífero freático de la zona de estudios. Estos sedimentos están dados por el Pampeano. Hay que resaltar que el Pampeano fue nominado por Tricart y por Fidalgo en 1983, Folgueras en el 2017, cambia el nombre formacional a esta unidad, nominándole a Calcrete 1. También tenemos, son sedimentos de la fracción limo, con abundante loes, tienen bastante carbonato de calcio. Después, esos sedimentos en el dominio continental pasarían a la formación Luján. Esta formación, la formación Luján en la margen se puede observar solamente en la margen derecha de lo que sería el arroyo Napostá. Es una formación pero muy acotada a los márgenes del cauce. Está compuesta por sedimentos arenosos limosos, limosos de color castaño rojizos, a veces tienen tonalidades amarillas y verdes. Cuando el arroyo se pierde su carácter de encajonado, se encuentran sedimentos arcillosos que son típicos de llanuras de inundación. Después tenemos la formación Bahía Blanca, una formación muy heterogénea, si hablamos de texturas de lo que constituirían las texturas sedimentarias. Tenemos alternancia de arenas, limos, loes, con una melange sedimentaria que tienen algunos niveles calcáreos. La formación lavitícola viene a ser el manto eólico holoceno, que cubre gran parte de lo que serían estas formaciones geológicas, y constituye el material parental de muchos de los suelos de la zona de estudios. En cuanto a lo que sería el dominio marino que tenemos en nuestra zona de estudio, tenemos obviamente al Pampeano, definido por en el 83, un marino innominado que lo define Char en el 92, que está constituido por arenas de playa y limos arenosos subordinados, cementados con carbonato de calcio y abundantes moluscos. Este marino innominado por el cual discurre el acuífero freático costero, tiene hasta 10 metros de espesor. Luego le sigue la formación Maldonado, que es una formación portadora del acuífero costero. Es una formación típica grano decreciente, donde nosotros en la base encontramos arenas, y hacia lo que sería el techo de la formación encontramos arcillas, que son típicas de los cangrejales que hoy tenemos en el estuario de la Bahía Blanca. La formación Las Escobas tiene un interés geológico desde el punto de vista que marca la última ingresión marina en la cota 10 sobre el nivel del mar, y corresponde a sedimentos arenosos de edad holocena. Desde la geomorfología tenemos que decir que casi toda la parte de estudio está urbanizada, pero lo que se puede reconocer son una llanura aluvial, formada obviamente por los desbordes de lo que ha sido la actividad, bastante activa, hay que decir, de lo que ha sido el Napostá, y lo vamos a ver más adelante, y lo que ha sido también el Zanjón o el arroyo del Napostá, del Maldonado, con una llanura litoral, obviamente, hacia lo que sería la zona del estuario,
desde la cota 10, es decir, desde esa cota que recién marcaba, desde la formación Las Escobas hacia lo que sería la zona del estuario, acompaña esta llanura litoral a la línea de ribera actual y está caracterizada por planicies marinas restringidas y acumulaciones aluvio-coluvios peneplanizadas, obviamente por esa actividad que les estaba marcando, tanto marina como de los cursos de agua. Desde cuanto a los suelos no han tenido mucha evolución, pero podemos decir que hacia el norte tenemos molisoles del orden de los pustoles. En el dominio litoral se presentan los aridisoles del suborden Ortides. Subyaciendo a la ciudad, el INTA 1989 define a los suelos misceláneos, que son característicos también de lo que podría ser esa actividad que tenemos para el arroyo Napostá durante el Holoceno. Son suelos que contienen diversas texturas, una melange en lo que va desde las arcillas hasta los fragmentos grava. Y en los sectores del arroyo Napostá podemos encontrar los apustoles típicos. Hay otros tipos de suelos, pero que son bastante saltuarios y no por una cuestión escalar no se ponen en este mapa. En cuanto a lo que es la hidrología superficial, el área, como les dije anteriormente, se inserta netamente en la cuenca inferior del arroyo Napostá Grande. La morfología y la red de drenaje de la cuenca están en relación directa con el medio físico, que ejerce una notable influencia sobre el escurrimiento superficial y la infiltración. Esto es mencionado por Carrica en su tesis doctoral de 1998. Como lo mencioné también en el inicio de la presentación, se bifurca el arroyo Napostá naturalmente a la altura del Parque Mayo, donde empieza la zona de estudio, con lo que hoy es el canal Maldonado, derivando obviamente parte de los excesos de ese caudal. Recordemos que fue impermeabilizado el canal Maldonado para contener las venidas de las lluvias decenales. Entre ambos cursos drenan el total de la escorrentía fluvial de la arroyo Napostá y los desagües pluviales de la ciudad. Las bajas pendientes de las llanuras que conforman el área de estudio provocan en superficie un neto predominio de los encharcamientos e infiltración y evaporación sobre el escurrimiento mantiforme o integrado, hay que decir. En cuanto a la hidroestratigrafía e hidrología subterránea, las unidades geológicas descritas anteriormente pueden agruparse en secciones hidrogeológicas. Se ha adoptado el esquema hidroestratigráfico basado en las secciones propuestas por la Dirección y Manejo de Aguas Subterráneas, que fue presentado en 1974 y modificado en la tesis doctoral de Carrica en 1998. Obviamente a nosotros nos interesa la sección epiparaniana y las unidades que estábamos describiendo cuando hicimos el apartado de geología, acá las vemos con sus características hidrogeológicas y vemos que tenemos el Pampeano, hoy formación Cerro Azul, nominado por Folgueras en el 17 como un acuífero pobre, pero tiene un espesor bastante considerable, que llega hasta los 200 metros, por lo que se puede decir que es el acuífero de la región. La formación Luján, que es un acuífero bueno, que a su vez es la recarga de lo que serían los sedimentos pampeanos, definidos por Fidalgo. La formación Bahía Blanca, que es un acuífero en la cual nosotros hemos hecho bastantes sondeos y siempre nos hemos encontrado en el área de lo que sería el centro de la ciudad a sedimentos típicos de esta formación, y lo que sería el dominio marino tenemos también los sedimentos pampeanos, con por encima el marino innominado y culminando el acuífero, lo que sería el nivel acuífero, la formación Maldonado, que se comporta como acuícludo y como acuífero, en la sección basal como acuífero y en la sección superficial como acuitarrio, acuícludo, depende
dependiendo de la granulometría que se esté atravesando. La dinámica del acuífero freático de la zona de estudio es una red de flujo modificada por las obras de ingeniería, obviamente, que tenemos un Maldonado que hoy por hoy está entubado y tenemos, está impermeabilizado con la red de drenaje que se hizo, y un arroyo Napostá, que su gran parte con un gran tramo en la ciudad, que está entubado, desde lo que sería la zona de Paligüe, para aquellos que conocen Bahía Blanca, para los que no la conocen y vengan al Congreso de Hidrogeología, lo vamos a llevar a conocer, si es que quieren, hasta lo que sería la vieja terminal. Eso tiene características, como se puede ver, de un manto radial divergente, con mayores gradientes hacia lo que sería el arroyo sin entubar. La dirección general del flujo obviamente es el estuario, con excepción del sector desnudo del arroyo Napostá, donde el cauce es efluente. Dentro del ejido urbano nosotros encontramos al acuífero entre los 2 y los 5 metros. En la zona céntrica cabe destacar que debido a que hay muchos edificios con cocheras, hay variaciones menores en la configuración de la superficie freática debido a las bombas de achique. En las zonas del canal Napostá y lo que sería el arroyo Maldonado, en lo que sería el canal de Maldonado y el arroyo Napostá entubado, el flujo se vuelve paralelo debido a que están impermeabilizados. Obviamente la zona costera, que fue estudiada también por Carrica y Albuy pormenorizadamente, tiene niveles aflorantes. Esta es la zona del polo industrial, donde Daniela Lafont también en el 16 estudió la contaminación por metales pesados, mercurio. Tenemos el dominio en esta zona de lo que sería el acuífero costero, tiene formas radiales positivas por ascenso del nivel freático. Estos domos indicarían un incremento de la recarga debido a la alta permeabilidad del relleno artificial. El relleno, esta zona está ganada al mar, es un relleno artificial de los sedimentos pampeanos que fueron compactados y tienen, bueno, una permeabilidad diferencial. Hay zonas que tienen depresiones de los niveles freáticos porque hay un par de plantas, entre ellas la de Indupa, que están con bombeos porque están haciendo remediaciones. También en esta zona se presenta un sistema artificial de drenaje que obviamente se comporta como efluente, escurriendo las aguas hacia el estuario. En cuanto a la hidroquímica del acuífero, podemos decir que, bueno, en el área de estudios hicimos bastantes análisis hidroquímicos, también los hicimos en el curso del arroyo Napostá, al inicio de la zona de estudios, y también comparamos con agua de lluvia. Hay una evolución geoquímica desde bicarbonatadas cálcicas, calcosódicas, a cloruradas sulfatadas sódicas, conforme aumenta la salinidad. Hay que tener en cuenta que este curso desemboca en el estuario. En las zonas de desembocadura del arroyo Napostá muestran conductividades de hasta 100.000 microsiemens centímetros debido a la concentración de sales. Hay que recordar también que el acuífero la escorrentía del acuífero es por sedimentos marinos en esa zona. La evolución geoquímica, entonces, que nosotros podemos observar para este acuífero, tenemos que hay un decrecimiento del calcio y el magnesio con respecto a aguas arriba, en la zona de estudio. Hay un incremento considerable del sodio por un intercambio catiónico de hidrólisis de los feldespatos con respecto a aguas arriba. Hay un incremento de la salinidad, que obviamente se incrementa con el sentido de la circulación del flujo. Tenemos de vuelta el dominio continental y el dominio marino, a través del cual se da la escorrentía subterránea. Hay una lenta dinámica en el sentido de circulación, sumado a la evaporación directa de la capa freática, produce un incremento en la salinidad. Hay un trabajo de Carrica y de Lexou, donde hablan de una evaporación desde la capa freática que genera epifloraciones salinas en el suelo, propio de estos movimientos verticales de las sales.
El arroyo Napostá no muestra cambios hidroquímicos de consideración, aunque se presume su carácter, debido a su carácter efluente, tiene unas recargas de sales hacia la desembocadura, como pudimos ver los altos tenores que les mostré antecedentemente. Si nosotros hacemos un balance hidrológico, modular, todos sabemos que a periodos largos del tiempo el almacenamiento tiende a cero y nosotros podemos hacer diversos cálculos y estimaciones para un balance hidrológico. Pero para periodos largos de tiempo en las zonas urbanas, considerando todas las variables que hay involucradas, pensemos que tenemos desagües, pensemos que tenemos pluviales, pensemos que tenemos cloacales, los ingresos no necesariamente son iguales que los egresos. Para periodos cortos de tiempo, de los almacenamientos también son distintos de cero, y los ingresos que nosotros consideramos puede ser la infiltración por precipitaciones, las pérdidas que alimentan al acuífero de agua potable, las pérdidas de la red cloacal. Consideramos que en un estudio que se realizó se estableció que hasta un 45-50% de lo que podría ser la cañería de abastecimiento de la red de agua potable de la ciudad de Bahía Blanca tendría pérdidas. No me quiero imaginar lo que serían los cloacales. En cuanto a la salida, podemos hablar de lo que es la intercepción vegetal, la evaporación directa de suelos encarchados y la capa freática para lo que sería la zona del dominio marino, el escurrimiento superficial y el escurrimiento fluvial. Si nosotros hacemos hacemos un balance para el acuífero teniendo en cuenta que las recargas son iguales a las descargas, esto es decir, una gota que entra a nuestro sistema acuífero, ponderamos que sería o estaría en relación con los elementos de salida. Podemos establecer entonces que la recarga al acuífero es igual a la evaporación directa desde la que las mencioné, desde la capa freática, la evapotranspiración real que tienen, es decir, porque hay bastante vegetación halófita en el sector, el caudal básico, el escurrimiento de recarga hacia los sistemas infrayacentes, el escurrimiento hacia el estuario, más o menos un almacenamiento. En cuanto a la caracterización de los hidrocarburos, que es la parte potente de esta tesis, nosotros podemos decir que cuando vamos a una estación de servicio o los refinados de hidrocarburos que nosotros tenemos, están en función de las relaciones de carbono que hay. Así tenemos diferentes, obviamente, el hidrocarburo es una combinación de carbonos e hidrógenos con algunos otros tipos de productos asociados, pero nosotros tenemos generalmente las conocidas gasolinas, las naftas, después en orden de números de carbono, en las cadenas tenemos el queroseno, prácticamente ya no se utiliza. Cuando algunos éramos chicos teníamos estufas de queroseno, ya no pasa más, ahora hay radiadores. Está el corte diésel, el fuel oil, los aceites lubricantes y los productos más pesados que constituyen una fracción que se llama MRO. Las fuentes, obviamente, que pueden... las fuentes de emisiones o de pérdidas que podemos llegar a tener son muy variadas. Nosotros estamos haciendo foco en lo que serían las pérdidas de hermeticidad de los tanques subterráneos que alimentan a los surtidores. Se relevaron 21 estaciones de servicio para esta tesis. ¿Por qué 21 si hay 36? Porque las restantes 15 no tenían pozos de monitoreo como para poder hacer algún tipo de estudio. Y de esas 21, en 4 nosotros encontramos fase libre no acuosa, que ustedes las pueden ver en color rojo, y en 4 más encontramos hidrocarburos disueltos. Los análisis que nosotros realizamos son, utilizamos BTX, hidrocarburos totales, poliaromáticos, y en los lugares que nosotros encontramos fase libre no acuosa, estudiamos la densidad de la fase y la caracterizamos con cromatografía. Tengo que decir que los análisis se hicieron mayormente en lo que es el laboratorio del Comité Técnico Ejecutivo, en Ingeniero White.
en Control Lab, también en la Municipalidad de Bahía Blanca, en el Laboratorio de Bromatología, y datos de laboratorio que fueron suministrados por las empresas que vendrían a ser las responsables de la contaminación. En aquellos casos donde nosotros encontramos fase, bueno, encontramos nafta super y nafta premium en un lugar que está referenciado como 3, ahora lo vamos a ver. Encontramos gasoil degradado en otro sitio. Encontramos nafta super degradada con un estalato, que es parte de la degradación de un plástico, y encontramos nafta y gasoil en otro de los sitios. Esto estoy hablando como fase libre no acuosa. El primer hallazgo entonces fue no tiene pozos de monitoreo, pero a partir de una denuncia en un sitio, en un sótano, se concurrió a hacer el muestreo y se hizo la cromatografía, había fase libre no acuosa en la bomba de achique, se hizo el cromatograma. Hay que destacar que un cromatograma es como cuando nosotros nos vamos a hacer un análisis de ADN. El cromatograma define cuál es el combustible patrón que le dio origen a esa fase libre no acuosa. No hay duda, no hay discusión. En este caso podemos ver que nuestro cromatograma y nuestro corte patrón de nafta gasoil son idénticos. Estábamos al lado de una estación de servicio, obviamente no quedaba otra que adjudicarle la culpa, suena feo hablar de culpas, pero la responsabilidad, si se quiere, a la estación de servicio que estaba ubicada en ese sector. La estación de servicio no contaba con pozos de monitoreo para que nosotros podamos hacer un estudio pormenorizado de la fase. Increíblemente, la fase está aguas arriba de lo que sería la estación de servicio, pero se explica fácilmente porque el local está pegado y la bomba de achique generaría los gradientes suficientes como para poder captar la fase. En otro lugar donde nosotros estudiamos, está ubicado en la zona industrial de Bahía Blanca, el caso de Bahía 1, donde encontramos 2 pozos de monitoreo con cortes de nafta gasoil y uno bien fresco. Acá tenemos el perfil que nosotros encontramos y acá tendremos por debajo el perfil que nosotros pudimos caracterizar con un perfil patrón. Vemos que los tiempos de retención son bastante altos, así que la combinación que tiene de nafta es bastante mayor a la de gasoil. Cuando nosotros tenemos gasoil, los picos se nos corren a lo que sería la derecha. Hay que decir que los perfiles cromatográficos tienen en cuenta los tiempos de entrampamiento de las cadenas de carbono. En el caso de estudio de la selina, cabe destacar que estamos mencionando aquellos lugares en donde nosotros encontramos fase libre, está denominado 16. Nosotros en la selina pudimos caracterizar una muestra que muestra un patrón, para la redundancia, de lo que sería un corte nafta con bastante abundancia de lo que sería un gasoil, un DRO, con una particularidad, que tiene un eftalato. Un eftalato es un hidrocarburo que se forma por degradación de los plásticos. Este hidrocarburo fue encontrado cuando se estaba haciendo un zanjeo para un cableado. Coincidentemente, cuando fuimos a muestrear el pozo número 5, que fue el que tenía un poco de fase, tenía el eftalato también. Fíjense cómo siempre esa huella digital de las que yo les estoy hablando es marcada. Bueno, aparentemente la geomembrana no habría sido de muy buena calidad y se estaría degradando la geomembrana que estaba cubriendo parte de los tanques de la estación de servicio. El caso emblemático y el caso que dio origen a esta tesis doctoral, y uno de los casos que mayor placer tuve en mi vida de estudiar por la cantidad de cosas que se sucedieron, es el caso de ALEM 1.
sobre todo porque Alem 1 está enfrente de un lugar histórico y de mucho valor para nosotros los bahienses, que es el Teatro Municipal. Por un episodio de contaminación en el Teatro Municipal, se hallaron 3 pozos con fase libre no acuosa, y en cuestión de 2 meses de estudio encontramos 10 pozos, y después terminaron siendo 16 pozos con fase libre no acuosa, es decir, que estábamos en tiempo real viendo cómo avanzaba una pluma de contaminación. Si tenemos en cuenta lo que inicialmente se encontró en el PAT 15 y el PAT 16, que son pozos que están dentro del Teatro Municipal, se encontraron 80 centímetros, es decir, casi todo un bailer de esta muestra, que si nosotros la analizamos, es una nafta súper, sin dudarlo, son gemelas. Enseguida se reportó a los organismos de Contralor, bueno, en algunos casos todavía los estamos esperando que se expidan, pero se iniciaron, esto fue el caso inicial. La particularidad que a medida que llevábamos la investigación y un mes después, en un lugar que está justo debajo del escenario, en un lugar denominado aljibe, este aljibe fue utilizado para construir el Teatro Municipal, era un lugar bastante tenebroso, pero nosotros nos encontramos, hay una particularidad, las naftas super son de color azul, y las naftas, para la estación de servicio esta, ¿no? Y las naftas Podium, de grado 3, son color verde. Nos encontramos en el aljibe una fase de 3 centímetros sobrenadante que era de color verde esmeralda, es decir, si ustedes ven los picos que tenemos acá los picos cromatográficos, podemos ver que una nafta comercial tiene este tiempo de entrampamiento, la nafta super, la nafta premium tiene estos tiempos de entrampamiento en el cromatograma, y nosotros nos encontrábamos con una nafta así todo, mejorada lo que sería super, por lo que se ve el rendimiento de lo que sería la apertura de cadenas en un cromatógrafo. Así que bueno, decidimos empezar a remuestrear absolutamente todos los pozos que teníamos a disposición, y nos encontramos que en el Teatro Municipal, en los primeros pozos, en los pozos que dieron origen a la investigación, en los pozos que había hace 20 años atrás, hubo un periodo, cuando la estación de servicio tenía otra bandera, hubo una pérdida significativa, también una pérdida de hermeticidad de los tanques, nos encontramos que todos los pozos ya tenían fases libres que son propias de mezcla, es decir, teníamos nafta premium y nafta supermezcladas, pero increíblemente nosotros en el aljibe no teníamos una mezcla de combustible, siempre tuvimos nafta premium, y era algo muy difícil de explicarse con la cantidad de pozos de monitoreo que teníamos. Entonces, decidimos estudiar la degradación de la fase, porque podía ser que primero, era muy raro, pero que primero haya sido nafta Podium, nosotros la hayamos encontrado degradada, y haya quedado en el aljibe como una nafta Podium. Por eso estudiamos la biodegradación, la evaluación de los hidrocarburos a partir de la biodegradación, de biomarcadores. Vendría a ser que esos biomarcadores son el pristano y el fitano, que tienen las características de ser hidrocarburos isoprenoides que están formados exclusivamente por átomos de hidrógeno y de carbono. Se van formando una estructura ramificada. Estos hidrocarburos, las bacterias no pueden degradarlos, por lo que forman parte del agente contaminante, constituyendo marcadores biológicos, es decir, no se degradan, permanecen en el tiempo. Estudiar la relación de los alcanos normales respecto a los alcanos ramificados, es decir, a estos isoprenoides, el pristano y el fitano, permite establecer los tiempos de degradación. Se estudia la relación entre un alcano de rápida degradación, como puede ser el de cadena 17 o el 18, versus los isoprenoides, y se pueden establecer relaciones para ver el éxito de una bioremediación. Como podemos ver, se estudiaron todos esos pozos, pero yo les quiero marcar 2 pozos que son
totalmente testigos de que algo había ocurrido, y vemos que hay un incremento en un periodo de tiempo para 2 meses después de que se habían empezado los muestreos, donde nosotros tenemos un crecimiento muy considerable de lo que eran las relaciones entre los alcanos de degradación con lo que serían los isoprenoides. Esto es una prueba contundente de que había habido otra pérdida en el lugar, y esa pérdida, luego de una aromaticidad, se descubrió que correspondía efectivamente a una nafta azúcar. No seguíamos sin explicar el por qué había nafta premium, perdón, en un lugar tan conservada, mientras que en el otro lugar ya teníamos fases de mezcla. Es así que decidimos utilizar. Cabe destacar que el Teatro Municipal está considerado patrimonio de la ciudad, por lo que cualquier intervención necesita pelearse con una comisión de notables. O sea, imagínense si les decíamos que queríamos hacer 50 pozos de monitoreo para poder rastrear una fase. Calculo que yo hoy no estaba hablando acá, sino había una placa mía recordatoria. Entonces, teniendo en cuenta la resistividad que tienen los materiales que constituyen el subsuelo, es decir, al paso de una corriente, si tenemos nosotros distintos tipos, como menciona Orellana en el 82, tenemos una resistividad para los distintos tipos de materiales, y tenemos una resistividad para el paso de una corriente eléctrica para los distintos tipos de fluidos. Es así que el agua salada es muy poco resistiva, el agua fresca o dulce es muy poco conductiva, se podría decir, y los hidrocarburos son altamente resistivos. Esto se usa muchísimo en lo que es la geología del petróleo. Es así que, teniendo este precepto, decidimos no hacer 50 pozos de monitoreo y utilizar un método no invasivo, que obviamente era hacer tomografías. Vimos como el método más óptimo hacer tomografías. Hicimos 6 tomografías con un distanciamiento de 1 metro, es decir, tuvimos una resolución espectacular, una máxima penetración de 22 metros, que para nosotros era más que suficiente, porque el acuífero estaba a 3 metros bajo boca de pozo, y utilizamos el dispositivo Werner-Schlumberger con un error obtenido del 7%. Hay que aclarar que la línea 5, que ustedes la pueden ver acá, no fue utilizada porque en la mayoría de la traza hubo demasiadas interferencias, por lo que no se la consideró. Luego de la interpretación de la línea 1, podemos ver que esto es lo obtenido en campo, esto es lo mejorado y esto es lo interpretado. Podemos ver que tenemos altas resistividades que marcarían el alojamiento de los hidrocarburos, y pudimos hacer una reconstrucción paleoambiental para lo que sería el subsuelo de el lugar de estudio. Vemos que en todas las líneas fuimos descubriendo. Lo más interesante es que íbamos descubriendo cosas que son propias de, quizás, si bien descubrimos fase, lo interesante de todo esto fue la reconstrucción paleofacial que vimos, ¿no? Tantos paleocauces, paleoambiental, si se quiere, sin ninguna explicación, pero que no teníamos una explicación científica para eso, pero cuando nosotros hicimos les voy pasando las distintas líneas, vemos que son una sucesión de paleocauces con niveles de arcilla. Cuando nosotros hicimos un modelamiento de esas 5 líneas que usamos para interpretar, pudimos apreciar la razón de por qué nosotros teníamos en distintos sectores contaminación y en distintos sectores no. Es porque pudimos interpretar una sucesión de paleocanales entrelazados, y no hay otra explicación que esos paleocanales entrelazados sean ni más ni menos que propios de un periodo bastante activo del arroyo Napostá. Por último, nosotros evaluamos las acciones correctivas que podíamos llegar a tomar, las acciones correctivas de remediación, en base a los riesgos a la salud humana.
La evaluación de los contaminantes en el subsuelo, para dar... a ver, cualquier tipo de remediación genera controversias, porque no hay una política clara en nuestro país ni en nuestra provincia. Obviamente las provincias tienen delegada la facultad de control de los recursos naturales. Una remediación es un proceso muy costoso desde el punto de vista técnico y también desde lo que es el punto de vista jurídico, porque se tarda muchísimo tiempo en expedirse. De hecho, todavía no hay no hay un dictamen final de lo que les acabo de mostrar, que tiene por lo menos 7 años. No hay valores guías para el agua subterránea, no sabemos hasta dónde remediar, cuándo remediar. Y la OPDS, si bien tenemos valores criterios normados en la 24051, que es una ley nacional, en la 11720, que es la ley provincial, y en la resolución 95 del 2014, para lo que es agua subterránea, llega a valores pristinos, porque se basa en la norma holandesa, y en el caso de que nosotros no usemos el acuífero para uso como fuente de aprovisionamiento, podemos multiplicarlo por 10. Si tenemos en cuenta que la norma holandesa dice que 0,6 miligramos litro es necesario para intervenir un acuífero, y lo multiplicamos por 10, los valores que seguimos teniendo de remediación son pristinos en un acuífero donde también recibe el aporte de los cloacales, el aporte de emisiones difusas de los pluviales y de los pozos sépticos. Entonces, evaluar los riesgos asociados a la contaminación, estudiarla asociada a lo que sería la salud humana, creo que es uno de los mejores métodos para poder llegar a iniciar una remediación y ver si esa remediación está siendo exitosa en el tiempo. ¿Por qué? Porque fija acciones correctivas de limpieza basadas en los riesgos toxicológicos y o cancerígenos que un contaminante puede producir en los ecosistemas y en el ser humano. Teniendo en cuenta, para poder hacer un REBECA, nosotros lo que necesitamos es conocer el modelo conceptual del sitio, es decir, la sedimentología que tenemos en el suelo y en el subsuelo, la profundidad a la que tenemos el acuífero, las estructuras subterráneas cercanas, la fuente de contaminación que vamos a analizar, generalmente son los hidrocarburos, se empieza con los totales de hidrocarburos, y luego se estudian sustancias propias de las naftas y de los gasoles que son cancerígenas, puede ser el nafteno, el cliceno, el pireno. En este caso nosotros analizamos PTX, hidrocarburos totales por cadenas abiertas y poliaromáticos, y los escenarios que usamos de exposición para poder hacer un REBECA, nosotros tenemos que tener conocimiento. Primero, para poder modelar el sitio, para poder llegar a un criterio de remediación necesitamos una ruta potencialmente completa de exposición, que necesita 3 parámetros. Una fuente de analitos de interés, que yo se los nombré, un medio de transporte de esos analitos de interés, y un punto de contacto de los analitos de interés con un receptor. Las rutas se tienen que estar completas. Por ejemplo, si nosotros estábamos estudiando el teatro municipal, el subsuelo, la fuente de analitos de interés eran los hidrocarburos disueltos que nosotros ya no teníamos fase. Hacer un REBECA con fase libre no tiene sentido. Entonces, los analitos de interés que nosotros teníamos eran los hidrocarburos totales, los BTX y los poliaromáticos. El medio de transporte de esos analitos era el acuífero que escurría por debajo del teatro municipal, y el punto de contacto eran los empleados del teatro municipal, también podrían ser los empleados de la estación de servicio, porque las vías que pueden llegar a afectarlos es la respiración, es el contacto dérmico, es distintas fuentes, un jardinero, un hombre haciendo una excavación, es decir, todo lo que puede llegar a generar un nivel de riesgo en el humano. Y el nivel de riesgo está calculado en base a lo que es un compuesto cancerígeno, los compuestos cancerígenos como pueden ser el benceno, como puede ser el triceno, como puede ser el nafteno, y los compuestos no cancerígenos. ¿Qué quiere decir? El riesgo que nosotros tenemos, el riesgo incremental de contraer cáncer a través de la vida de una persona. Hay una fórmula matemática
que se usa para establecer sometido a un contaminante, una persona, se calcula qué tiempo puede llegar a generar un cáncer expuesto a ese contaminante. Es así que nosotros diagramamos las rutas de exposición para los escenarios planteados. Se estudiaron 3 escenarios, uno en ALEM 1, otro en Liniers, donde nosotros lo nombramos al inicio, donde habíamos encontrado hidrocarburos disueltos, pero no en fase. Lo interesante de Liniers es que al lado tiene una pileta, así que bueno, estudiamos a ver qué consecuencias podía llegar a haber, y estudiamos Bahía Blanca 1, donde también encontramos disueltos. Estudiamos las aguas subterráneas afectadas, un proceso de volatilización y una acumulación del aire interior, es decir, las personas que si vivía una persona aledaña a la casa, las personas que estaban usando la pileta, que es techada, también teníamos en cuenta la inhalación de vapores o partículas de contaminantes, por ejemplo el benceno es un aromático que está mucho en la atmósfera, y nosotros a través de eso descubrimos que ninguna de las sustancias que se estaban analizando constituían un nivel de riesgo a la salud humana. Por lo menos desde el punto de vista del Contralor, eso deja tranquila a una persona porque todo lo que se fue haciendo de una manera rápida y por lo menos ya cuando nosotros no teníamos fase, sabíamos que no teníamos un riesgo para la población circundante a esas estaciones de servicio. Entonces, cabe, por ahí fui demasiado rápido, pero cabe llegar a lo que son las conclusiones, ¿no? Y esta tesis tiene conclusiones que surgen de lo que podría ser la estratigrafía. Obviamente se comprobó a través de sondeos, se comprobó a través de los distintos pozos que se fueron analizando, los detritos, que obviamente el acuífero está circundando lo que es el Mioceno superior, como que es la formación en los sedimentos pampeanos, o lo que sería hoy, queda mejor desde los tecnicismos decir la formación Cerro Azul de Folgueras. Obviamente se continúa con sedimentos fluviales de la formación Luján, y los correspondientes a la formación Bahía Blanca, donde encontramos, donde fueron los sedimentos portadores del acuífero en gran parte de la zona de estudio, a excepción de Bahía Blanca 1, donde ya teníamos la formación Maldonado. Todos los acuíferos con mediana a buena permeabilidad, pero cada situación que estudiamos era cada situación particular y merecía un estudio detallado. No, es una ciudad que tiene un subsuelo muy heterogéneo, se pudo ver en los análisis, y obviamente el acuífero freático responde a esa heterogeneidad. Desde el punto de vista geomorfológico se ha podido ver el comportamiento muy activo tanto del mar, que hacia 10.000 años, solo 10.000 años atrás, en geología es un suspiro. El mar lo teníamos 10 metros por encima de lo que lo tenemos ahora. También comprobamos a través de la tomografía de las tomografías que hicimos, la gran actividad que había en el arroyo Napostá, esos paleocanales que nosotros encontramos en subsuelo, no queda otro que atribuirlos a lo que sería la actividad del Napostá. Desde lo que sería la hidrología superficial y subterránea, bueno, lo fui explicando. El flujo escurre en su mayor parte desde el norte, a través de donde están las zonas urbanizadas. El terreno está prácticamente impermeabilizado y obviamente descarga hacia lo que sería la zona costera, con las excepciones que les fui mencionando a lo largo de la presentación. Los gradientes hidráulicos están en estrecha relación con lo que serían los gradientes topográficos, gradientes muy bajos. Tenemos también que recibe aportes este acuífero de lo que sería no solo el agua de lluvia a partir de la infiltración, sino de lo que es el sistema cloacal, desde lo que es el sistema
fluvial. Eso merece ser objeto de estudio en futuras investigaciones. Vimos cómo era la evolución geoquímica desde el inicio de la zona, hidroquímica desde el inicio de la zona de estudio hacia lo que sería el final, desde lo que es la hidroquímica. Lo que podría ser el aporte a la geología ambiental es los métodos que se usaron y cómo se fueron utilizando, un criterio, los tecnicismos. Obviamente se pudo detallar y caracterizar los tipos de contaminantes que había a partir de lo que tendría que ver con los cromatogramas. Estos contaminantes tenían relación directa con las estaciones de servicio que pudimos hallar. Por lo que también podemos agregar un circulito a esto y hablar también de una parte técnico-gubernamental, que es cómo se debería trabajar y cómo deberían considerarse los eventos de contaminación, porque al día de hoy, pasados casi 10 años desde el momento que, 8 años, desde el momento que estudié la primera fuga, no hay un solo dictamen acerca de cómo tiene que ser la remediación. Como recomendación, entonces, es usar aquellas ciudades y aquellos agentes del Estado formados para poder hacer, es decir, delegar las facultades a lo que serían los municipios, para colaborar con los organismos de contralor provincial en lo que sería el estudio de las afecciones en el sistema de zona no saturada y en el sistema de la zona saturada también. También considerar algunos patrones, como podría ser la atenuación natural que hay en los terrenos o el uso de la famosa bioremediación para poder acelerar los tiempos de remediación. Esto fue todo por hoy, perdón hasta acá, me excedí un poco en el tiempo, pero son muchos años de trabajo, perdón. Los dejo al jurado por, obviamente, si tiene alguna consulta. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo ahora tomo un poco la palabra porque Gabriela se ha tenido que retirar. Ya hecha la presentación, vamos a dar lugar a la intervención del tribunal, que si tienen consultas, preguntas, aclaraciones, están a disposición. Perfecto, que como jurado local le doy la palabra primero a los externos, así que adelante. Bueno, sí. ¿Quién? ¿Puedo? Entonces, bueno, felicitaciones, Guillermo. Fue una muy interesante exposición y por supuesto es un trabajo que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo para alcanzar los resultados que vos alcanzaste. Por supuesto también felicitaciones a los directores, porque también todo esto, la orientación que debe darse a este tipo de estudios es muy importante. Creo que fue muy clara tu exposición y también, digamos, en el texto, digamos, es bastante es claro y es conciso, está bien definido las tareas que realizaste. Bueno, más que preguntas, a lo mejor algún tipo de acotación, yo creo que hay que resaltar sobre todo la importancia que tienen las condiciones geológicas y geomorfológicas. Es bien claro el caso que vos mostraste, donde el detalle de la geología te da las posibilidades de, digamos, conocer cómo puede ser la caracterización y el flujo o características del contaminante. Yo lo que te quería preguntar es si, digamos, creo que lo tenés más o menos analizado, ¿cuáles serían las técnicas de remediación, ¿no es cierto?, que
vos propondrías para cada uno de estos casos, y si ya se han implementado algún tipo de remediación. No, a ver, lo que sería la bioremediación está, bueno, hay una tesista de Claudio que está avanzando mucho en lo que serían los fenómenos de las bacterias como degradadoras de hidrocarburos. Tenemos una particularidad que se habla mucho en la bibliografía científica. Los degradadores por excelencia de los hidrocarburos son el Escherichia coli, pero bueno, en este caso si nosotros ingresamos a nuestro sistema bacterias que son del tipo coliformes, estamos poniendo una de cal y una de arena, no tendríamos hidrocarburos, pero tendríamos materia fecal en el acuífero. Si bien es un acuífero que no se utiliza, pero bueno, no vamos a adicionarle una carga contaminante de otra tipología. También, por lo que se ha visto, es muy bueno la utilización de lo que sería el agua oxigenada para lo que serían procesos de remediación. Hasta ahora no se han utilizado ninguna de las técnicas. La técnica que se suele utilizar es la recirculación, que es precaria, la recirculación a través de carbón activado y la depresión de los niveles freáticos, pero eso lo que genera, a ver, el suelo sigue impregnado con hidrocarburos y cuando asciende nuevamente el nivel, la contaminación, es decir, el sedimento queda todavía contaminado. Por eso a ver, tenemos una gran falencia en la provincia de Buenos Aires, histórica, es que los tiempos de dictámenes para llegar a los criterios de remediación creo que se manejan en tiempos geológicos. Entonces, para cuando quizás queremos usar una técnica de remediación, la técnica de remediación que se autoriza es la que se presentó cuando teníamos fase libre. Y para cuando se autoriza, es decir, que se puede empezar a remediar, ya no queda fase libre. Entonces lo que uno termina haciendo es, bueno, estudiando primero que no haya riesgos. Eso es lo que hacemos desde acá. Y segundo, que apelar a la atenuación natural y estudiar por qué en algunos lugares tenemos una tasa de atenuación natural tan grande y en otros tan chica. Y eso, por supuesto, es parte de la atenuación natural que está dado por las bacterias. Entonces, en aquellos lugares donde tenemos una atenuación natural tan grande, debería estudiarse pormenorizadamente el tipo de bacterias que nosotros estamos teniendo. Ahora, la consulta es si vos tenés, digamos, datos de cómo la variación que ha ido teniendo, es decir, si tenés datos de variación de esa fase libre no acuosa, o de ese espesor aparente de la fase libre no acuosa, si vos tenés evidencias de variaciones en el tiempo, asociadas también, digamos, asociada a esa atenuación natural o asociada a variaciones en los niveles freáticos. No, tengo que ser sincero, inicialmente se sacó la fase libre, por ejemplo, en la LN1 con un sistema de tipo Bactor, que es muy localizado. A ver, el problema del teatro municipal es que al ser una zona de patrimonio cultural no se podían hacer muchos pozos, porque la gente no entendía que queríamos sacar combustible. Es decir, le destruíamos las baldosas, fueron traídas desde Italia, donadas desde Italia. Imagínense romper para hacer un pozo de monitoreo, no había forma de que la gente entienda. Obviamente lo de la Comisión Patrimonial de Bahía Blanca. Entonces, en aquellos lugares, no sé si decir por suerte, pero al haber una pérdida anterior, se pudo utilizar el Bactor y se sacó bastante fase. También en algunos lugares, por ejemplo del aljibe, se usó un atmosférico para tratar de traer la mayor cantidad de fase. Luego quedó fase en el tiempo. Y esa fase, si uno la analiza, los espesores de fase de 2-3 centímetros que habían quedado en algunos pozos, se degradaron mucho más rápido, porque hoy por hoy no tenemos fase, que la fase que estaba contenida y que vimos en el cromatograma de Bahía Blanca 1. Esas fases no tuvieron intervención en el tiempo. Entonces, a lo que yo voy es que lo que ha degradado la fase, obviamente es la atenuación o la degradación por las bacterias que están presentes en el lugar. Es mi suposición, que necesita eso una investigación con mayor detalle, doctor,
que espero próximamente verla con la licenciada Zanello, que creo estaba trabajando en eso. Sí, la última es, si vos nombraste, son estaciones de servicio de Petrobras, de YPF, si estas empresas no le exigen a la estación de servicio de un proceso de remediación o por lo menos de monitoreo de la fase libre no acuosa. En realidad, es muy difícil, porque uno siempre que ve una bandera Petrobras o uno siempre que ve una bandera Shell piensa que la estación de servicio es de Shell, pero generalmente la estación de servicio lo que presta el combustible y presta la marca. Entonces hay un tercero involucrado en lo que es la estación de servicio, que la operadora, la bandera, no tiene relación directa. Cuando pasa eso, que se ha demostrado del 90 hacia adelante, las banderas no solían ser responsables solidarios de la contaminación. Y es así que han cerrado muchísimas estaciones de servicio y han dejado un pasivo ambiental enorme. En lo que son las banderas propias de la operadora, como puede ser el caso de Alem 1, se hizo cargo directamente la operadora, el particular que... ¿por qué? Porque le pertenece a la operadora y la alquila. Entonces se hizo cargo directamente Petrobras en ese caso, ya no existe más, así que se puede nombrar, y llevó todo el proceso de remediación. Pero en los demás casos es una lucha. Como agente del Estado le tengo que decir que es un dolor de cabeza y que uno espera que sean de bandera, pero estaciones de bandera en Bahía Blanca hay 4 nada más, y sondeamos 21. O que el estacionero sea un tipo sumamente responsable si tiene un evento de pérdida. Ya hay que saber. Perdón que le hable tan en criollo, pero bueno, es la realidad que uno tiene de la cotidianidad. Perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, siguiendo un poco entonces el orden que planteó René, lo mío lo voy a proponer como curiosidades. En primer lugar, supongo que todo esto que uno encuentra, estos hidrocarburos livianos como tantas otras cosas, pertenecen a un tiempo prudencial y largo, ¿cierto? En función de que últimamente, de acuerdo a las normas ISO, fundamentalmente creo que la 9001, la 14001, deja muy en claro que ya el sistema de instalación de estaciones de servicio, las exigencias para autorizar una han cambiado muchísimo. Por ejemplo, ya no se pueden enterrar los tanques, hay que poner sensores de gases, pesómetros, de los cuales, para poder autorizar el funcionamiento. Les decía que eso se tiene que encargar el Estado, de controlar todo eso. Exactamente. Entonces, el Estado a veces no tiene el personal técnico suficiente, pero se ha minimizado muchísimo la pérdida y encontrar algún hidrocarburo, ¿cierto? Lo que sea. Y también, digamos, la importancia que tiene después en encontrarlo, no solamente por debajo, sino en distancia mucho más lejos, siguiendo las líneas de flujo o los movimientos en zonas no saturadas que uno quiera, y zonas saturadas que uno quiera ver. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿has hecho una asociación entre, por ejemplo, las autorizaciones que tienen esas estaciones, si cumplen con los reglamentos de estas normas? Creo que son, por lo menos que yo me acuerdo, son 2, la 9001 y la 14001, que después la 9001 se transforma en 29001. Sí, van cambiando. Son muy estrictas. Sí, son muy estrictas, pero hay una particularidad en cuanto son las normas ISO. Son normas que adoptan los sistemas, las empresas, para una auditoría externa, pero es una cuestión de, tendríamos a decir, de control externo y una certificación de calidad. El problema surge de lo que serían los códigos de edificación de cada municipio
en cada sector, porque los municipios tienen las facultades sobre lo que son las edificaciones en cada localidad. Por lo menos así está dispuesto por la Subsecretaría de Municipios de los distintos gobiernos que han habido. En cuanto a porque también una estación de servicio es como una situación, para habilitar una estación de servicio es algo que es muy raro, doctor, porque no están inscritas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en lo que es la ley 7315. La ley 7315 es de habilitaciones comerciales, es decir, si yo quiero habilitar una pollería o quiero habilitar una estación de servicio, perdón que sea burdo, pero es para la comprensión, más o menos son los mismos requisitos. Después, obviamente, la OPDS ha ido metiendo distintos tipos de certificaciones que van en alusión a lo que usted, por supuesto, está diciendo, y se ha comprobado que ha habido, obviamente, un decrecimiento. Estamos hablando que en el 90 teníamos un 90% de las estaciones de la ciudad que habían registrado pérdidas, y ahora solo encontramos 5. Pero, ¿qué pasa? Las estaciones de servicio, que ya están operativas, y que son muchas, no están obligadas por la norma provincial, a no ser que dictamine algo la Secretaría de Energía y diga, yo mañana no te bajo más combustible si vos no te adaptás en un proceso de tiempo, que en realidad también ese proceso de tiempo está dado en la resolución 1102 de la Secretaría de Energía, pero nunca se pudo llevar a cabo, es decir, está hecha la norma, pero no está la norma sancionada como para decir, bueno, se empieza desde este momento. Entonces, quizás para los nuevos, para las nuevas instalaciones, sean las operadoras, sean las banderas, por una cuestión de, como usted dice, las normas de calidad, las que le exijan para venderle un tipo de combustible, digamos, eso, digamos, Axion, digamos, Puma, digamos, la marca que quieran, las que le pidan a los estacioneros esas normas, y ahí estaríamos bastante más salvados. Una aclaración nada más, las normas son nacionales y se rigen en todo el país, se adaptan después, y hay varios organismos que intervienen en la aprobación para implementar una estación de servicio. La parte comercial es una, que vos decís, es un kiosco, una farmacia, una carnicería o una estación de servicio. Pero también interviene ambiente, y también interviene recursos hídricos de la provincia, porque no te olvides que estamos instalando algo muy, muy peligroso, ¿cierto?, por encima de un acuífero, más allá de que ese acuífero sea utilizado o no sea utilizado. Las leyes no distinguen acuíferos buenos, malos, utilizados o no utilizados. Entonces, una de las formas que se puede proponer es que esas zonas sean declaradas acuíferos estratégicos o perímetros, protección de perímetros de pozos. Exacto. O sea, hay herramientas legales que pueden, por eso preguntaba, que yo, en principio, como nos pasa a nosotros en muchos lugares, es que la mayoría de los hidrocarburos y otros que se encuentran provienen de la antigua forma de instalar una estación de servicio. Hoy ya no se permite más enterrar los tanques. Hoy se hacen cimentos. Sí, bateas de cemento o se puede usar geomembrana. O geomembrana, sí. Y con detectores de fuga, detectores pisométricos. El problema es que después no se controlan porque el Estado no tiene las herramientas para controlar todo eso. Es una realidad también. Sí. Esa es una pregunta. Y la otra es con respecto a algo que yo había puesto en el... Creo que fue algo que puse. Sí, tomé su sugerencia y es verdad. Claro, sí, no, está bien. Hablé de la 11720. Exactamente, bueno, la ley es muy estricta con respecto a que si alguien, primero que para usar el agua tiene que tener la concesión. Si no tiene la concesión no puede usarla. Una concesión para uso industrial, que tiene cierta, y se le puede quitar si contamina el acuífero. Eso es una herramienta también muy importante que se puede utilizar.
Bueno, eran solamente algunas inquietudes y sugerencias y Son muy, este, muy válidas y es la pura verdad. por otra parte, bueno, para terminar quiero felicitarte, muy bueno, es un tema que creo que es muy poco tratado, no solamente por estaciones de servicio, sino también por otras acciones que se pueden hacer, tanto hidrocarburos, y también estamos sufriendo mucho el tema de los agroquímicos. Ujú. Felicitaciones entonces de mi parte, felicitaciones al director, al Muchas codirector, gracias. porque es un trabajo muy arduo, digamos, muy largo, y buscar en cada uno de estos lugares no es fácil. Así que mis felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, yo sumo entonces las felicitaciones a Guillermo, a Jorge y a Claudio por esta tesis. Ya mucho se ha dicho, y digamos que no tenía una pregunta, pero digamos, escuché respuestas a varios interrogantes que surgen necesariamente de lo que estamos hablando. Así que lo mío es una reflexión. Nosotros, todos aquí hidrogeólogos, creo que este tipo de investigación, el tuyo, Guillermo, como cualquier otro que toque la problemática en general de lo que es el agua subterránea, tiene un plus agregado, ¿no? Un plus agregado porque, ¿en qué sentido? En que siempre se busca dar una respuesta, en el mejor de los casos una solución, sobre una necesidad real que vive la gente y que impacta a la gente. Es decir, esa componente aplicada que tiene lo que hacemos, y más trabajando en el agua subterránea, insisto, tiene un valor agregado en tu trabajo y en cualquier otro, digamos, de estas características. A lo que estábamos diciendo, solo mi pensar es decir que no son problemas por ahí. Yo creo que en este país nos faltan normas que regulen cómo trabajar, u organismos que debieran interactuar, coordinar, intervenir en determinadas circunstancias. Falta justamente eso, el controlador, ¿no? El controlador. En este tipo de cuestiones, como en cualquier otra. Digamos, creo que justamente el poder, digamos, ese de vigilancia, de controlador del Estado, muchas veces se pierde en tantos organismos, en tantas, digamos, que en definitiva no tienen aceitado ni cómo trabajar. Yo sospecho también, y no sé si vos coincidís, Guillermo, que algo tiene que ver, Bahía Blanca tradicionalmente no ha mirado al agua subterránea, es decir, siempre tiene los ojos puestos en el agua de superficie. Algo tiene que ver seguramente las características naturales digamos, del agua, de la calidad química del agua que hay en el acuífero freático, entonces dice, no es apta para consumo humano, entonces, digamos, hasta dónde, digamos, una actividad que impacte sobre ese recurso merece prestar tanta atención o merece tanto cuidado, cosa que yo, por supuesto, no coincido, ¿no? No, en Pero absoluto. bueno, hay un montón de actores y un montón de cuestiones, porque, digamos, en otro se me ocurre, en otro lugar, con características del acuífero freático, donde están extrayendo agua por bombeo para consumo humano, la cuestión por ahí sería otra, o la forma de resolver las cuestiones van a ser otras necesariamente, ¿no? Y en este sentido, entonces, mi pregunta, Guillermo, esto no está preparado y por eso no lo sé y te lo pregunto, si has a lo largo de este tiempo tenido oportunidad también de conocer o interactuar y dentro del ámbito de la provincia, ¿no? En otros lugares donde haya, digamos, una problemática similar
Y si eso, digamos, esa interacción, digamos, vos has podido enriquecerlos a ellos en algún sentido, o vos has podido, en base a la experiencia de otros, tomar algo para hacer tu investigación, ¿no? Es una buena pregunta porque la verdad que uno ha interactuado mucho, pero es verdad, es verdad lo que decís vos, René. Organismos de control sobran, incluso se solapan en las incumbencias los organismos de control. El problema es que por ahí falta personal idóneo para llevar a cabo las tareas. Sumados a que somos una provincia, la preservación de los recursos y tanto la remediación de los pasivos ambientales corresponden a la Dirección de Residuos de la OPDS, en nuestro caso, que jamás ha cedido parte de sus competencias, como ha delegado las facultades a los municipios, como sí pasa en algunos otros aspectos. Entonces pensemos que la provincia de Buenos Aires, pues esa sartén que es tan gráfica, como le dicen, tiene para controlar desde lo que es la matanza hasta lo que sería Carmen de Patagones, el OPDS, y todos los organismos involucrados. Pero, entonces, para cuando llegamos los del sur, o por la falta de personal también, son tiempos, como yo les decía, geológicos, ¿no? Que cuando llegan, y bueno, es como que si fueras bombero y preguntás dónde está el incendio. Y no, la gente se mudó hace 6 años de la casa donde vivía. Entonces, creo que eso es una de las falencias, primero a lo que vos decías, que, por ejemplo, en Bahía Blanca tenemos uno de los mejores laboratorios estatales que hay en Sudamérica, que es el Comité Técnico Ejecutivo. ¿Qué mejor que brindarle apoyo a lo que es tanto el ADA o tanto el OPDS en lo que son estas cuestiones? Y a lo largo de mi carrera, y quizás como geólogo especialista en la temática, he sido consultado por causas que han sido propias de un desconocimiento, pero increíble. Por ejemplo, en una localidad, una cuestión de secreto no puedo decir, pero están en un juicio porque dicen que el acuífero freático de una ciudad que es más grande que Bahía Blanca está bajo el manto de una fase libre no acuosa, y a través de la culpa de las estaciones de servicio. Yo no sé qué estacionero quiere perder litros y litros y litros de combustible para hacer una marea negra en una localidad de 600.000 habitantes. Entonces, la verdad que justamente aparece otro problema más, que es que la justicia, que es la que termina dictaminando muchas cosas cuando se lleva al plano judicial, no tiene peritos que tampoco sean idóneos en el tema que se está tratando. Entonces, son muchas cuestiones por ahí para responderte tus preguntas, porque uno lo ha vivido, pero sí, obviamente uno se ha cruzado con personas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el que hoy es subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia, el ingeniero Feliski, que me ha hecho unos aportes muy buenos, pero no era él subsecretario de Recursos Hídricos en ese momento. Ha habido personas que han marcado mi camino, pero tengo que ser muy honesto que mi camino como agente del Estado, y lo ha hecho a través de la investigación el doctor Lexou. Eso es como que siempre fue mi respaldo científico técnico en todas las cosas que he encarado, y lo tenía a un par de oficinas de
de distancia, así que siempre me fue mucho más editable, y por supuesto también el doctor Carrica. Pero es un tema muy sensible en donde no hay muchos que se hayan detenido a estudiar y aportar y a generar conocimiento en base a la temática. Perfecto. Gracias, Guillermo, y No, por favor. felicitaciones, felicitaciones de vuelta. Muchísimas gracias. Bueno, en mi carácter ahora de anfitrión, porque me lo han delegado, vamos a dar paso entonces, ahora se va a retirar el jurado para elaborar el acta, y mientras tanto vamos a esperarlos acá el tiempo que le demande a ellos. Sí. Permitime, Claudio, en este sentido, ahora yo envío un enlace Zoom a Carlos y a Eduardo para que ingresemos y podamos conversar nosotros tres antes de volver a incorporarnos acá. ¿Se entiende? Es decir, que salimos de esta reunión y esperen recibir por WhatsApp el otro enlace Zoom. Antes que se vayan, obviamente quiero agradecerles al jurado por el tiempo dedicado para la corrección de la tesis. Son 3 notables, así que tienen una agenda muy cargada y han tenido el tiempo de dedicar dedicarme tiempo hoy estándome escuchando, y por supuesto los aportes muy pero muy valorables que me han hecho. Así que muchísimas gracias por ambas cosas. Yo, si me dejás, Claudio, quiero dedicar este tiempito, no sé cómo es, Ahora adelante, Guillermo. a hacer los agradecimientos pertinentes. Bueno, primeramente quiero agradecer a Jorge y a vos por la paciencia, la confianza y la posibilidad que me dieron de llegar a esto, que es muy, muy significativo para mí. Tengo que agradecerle a una persona más, que fue la persona que me inició en la investigación, en la pasión por la investigación, que es la doctora Nora Cesaretti, con quien increíblemente yo me formé mucho en el tema de hidrocarburos y me permitió entender muchas cuestiones. Después, sobre todo, quiero agradecerle a mi familia, con énfasis a mi mamá, que no quiero largarme a llorar, que nos ha inculcado a los 3 hermanos a terminar todo lo que siempre hemos comenzado. A mi hermana Verónica, porque bueno, tengo el placer de tener una hermana colega y que ha sido el sostén y apoyo muy pero muy grande, y prácticamente me ha ayudado muchísimo en este último tiempo de la tesis. A Dayana, mi hermana mayor, que siempre ha sido una guía, a mi papá, a mis abuelos, que es a quienes dedico esta tesis, a mis sobrinos Emma, Bautista y Valentino, que son la razón que uno tiene para vivir muchas veces, para disfrutar. A mis compañeros de cátedra, a Silvia Grill, la profesora de geomorfología, que siempre me ha dado una mano, a Diana Cuadrado, a Fernando y a Silvana, de la misma cátedra. Un agradecimiento enorme a quien comparte el mayor tiempo conmigo en la cátedra de hidrogeología, que es Nerea. Nerea y yo tenemos un típico matrimonio donde a veces nos llevamos bien y a veces nos llevamos mal, pero el cariño y el afecto que nos tenemos perdura a todo eso. Así que es un agradecimiento enorme a ella, un agradecimiento muy pero muy grande a una persona que se recibió el mismo día que yo, y que desde ese día venimos trabajando codo a codo, tenemos la misma ideología política, pero además tenemos las mismas convicciones y
y una amistad que me une muy grande, que es Leticia Lescano, a quien quiero agradecerle muchísimo porque, al igual que mi vieja Leticia, siempre me puso el dedo en la llaga para que yo encare esto. Así que nada, a mis amigos de la vida, Nadia, Gustavo, Verónica, y sobre todo a la gente con la que yo trabajo fuera de acá, primero a mis compañeros de Zona Franca, que vi que estaban ahí haciendo el apoyo logística, a mis compañeros de la municipalidad, fundamentalmente a la gente que me acompañó durante mucho tiempo al frente del Departamento de Saneamiento Ambiental, donde aprendí muchísimo. Hoy mi realidad laboral es otra, estoy en otra dependencia, en ordenamiento forestal urbano, donde encontré un grupo de gente excepcional, que también le quiero agradecer. Tengo que agradecerle al municipio de Bahía Blanca porque esta tesis, en función, los datos de esta tesis son propios de mi lugar de trabajo, en especial a dos personas, el ingeniero Sebastián Serra y la profesora Adriana Chanampa. Y seguramente me estoy olvidando de un montón de cosas, a Ariel Breckman, a Maxi García, que estuvieron ayudándome durante los inicios. Y nada, a los diferentes grupos de alumnos que he tenido a lo largo de mi vida docente, que me han dado la fortaleza, o me han dado el sentido para buscar algo más, para investigar, para contar algo más y transmitir conocimiento. A ellos también está dirigido este agradecimiento, y sobre todo a la vida, ¿no? Y una reflexión que quiero dejar para cerrar como ciudadano, más que como investigador. Creo que yo soy un agente del Estado. Mi tesis fue financiada por nadie, por el municipio, con los análisis y con diferentes cosas que hemos hecho a lo largo de cuestiones que han sido los laboratorios de la UNI, pero lo que quiero decir que el Estado tiene personal técnico, personal profesional de un absoluto conocimiento. Y soy un convencido que la transferencia de conocimiento, Estado, universidad, es el camino a seguir en lo que es justamente la generación del conocimiento. Esto demuestra que un agente del Estado, un agente de la planta estatal de un municipio, puede hacer una investigación y puede llevarla al plano académico y a su vez formar conocimiento para generaciones futuras. Y eso me parece que puede ser replicable y va a generar grandes cosas, porque tenemos que empezar a encontrar la interdisciplinaridad entre los distintos estamentos del Estado. La casa de la universidad la casa de altos estudios tiene mucho para ofrecer y tiene que bajar a la sociedad todo lo que genera. Así que bueno, más que agradecidos con todos, y nada, muchísimas gracias por todo, en serio. Bueno, ya vas a poder compartir en el chat un montón de saludos y felicitaciones. Yo también te agradezco a vos tus ideas, esta disposición que tenés, este mensaje último que acabas de dar, que lo comparto al 100%. Y bueno, nada, tengo también la satisfacción ahora que ni bien termine esto, estamos a pocos metros, así que te voy a poder dar un abrazo personalmente en estos tiempos de virtualidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hola, Guille. Hola, Jorge. Felicitaciones, Guillermo. Muy linda la exposición, lindas tus palabras finales. La verdad que un lujo haberte podido ayudar en esta tesis, aunque tengo que admitir que el trabajo pesado lo hizo Claudio, lo grueso, pero
Pero bueno, todos colaboramos y sobre todo vos que pusiste todas las ganas y pusiste toda la onda para que esto saliera y saliera bien y con unas buenas reflexiones al final, las cuales también yo comparto. Así que bueno, a mí estoy muy contento y espero poder verte. Ahora estoy medio engripadito, sí, medio, pero la semana que viene ya estaremos. Bueno, por supuesto. Gracias. ¿Hay algo que pasó? Creo que está el jurado. No. ¿Está el jurado? No, todavía no. Entre tanto, perdón, si me dejan, entre tanto el jurado vuelve, yo quiero felicitarte, Guillermo, una presentación excelente, muy amena, didáctica, clara, así Muchas que gracias, lo Elena. único que te deseo es éxito en el emprendimiento de poder encarar todas esas cosas que están planteando, ¿no? Siempre los inicios de todas esas cuestiones son difíciles, así que bueno, hay que ponerle onda nada más y paciencia. Felicitaciones. Muchas gracias. Y al jurado también, por supuesto, ¿no? A los directores, por supuesto. Acá están entrando los jurados. Ya entró Carlos. Ahí está entrando René. Y acá está Eduardo. Ya estamos, Claudio. ¿Ya están de vuelta Eduardo y Carlos? No, no los veo. Sí, están los tres jurados. ¿Estamos los tres? Bueno, convenimos que sea yo quien lea el dictamen, que dice lo siguiente. Acta de defensa oral de tesis doctoral en la ciudad de Bahía Blanca a los 26 días del mes de noviembre de 2011, siendo las 11:30, se reúne en forma virtual el jurado designado por la Secretaría de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Nacional del Sur para dictaminar sobre la defensa oral del trabajo de tesis doctoral realizado por el licenciado en Ciencias Geológicas Guillermo Pera Vallejos, bajo la dirección del doctor Jorge Carrica y la codirección del doctor Claudio Lexow sobre el tema contaminación de hidrocarburos livianos en el acuífero freático de Bahía Blanca. El jurado, integrado por los doctores Eduardo Cruce, Carlos Schulz y René Albuí, considera que la tesis presentada se expuso en forma ordenada, con precisión en el uso del lenguaje hidrogeológico y el apoyo de interesante soporte gráfico en todos los ítems expuestos, demostrando un conocimiento acabado de las técnicas de investigación empleadas. Las preguntas planteadas por el jurado fueron respondidas ampliamente en forma satisfactoria. El jurado asimismo recomienda la publicación de los resultados y conclusiones de esta tesis. Por las razones expuestas, los miembros del jurado coinciden en calificar a este trabajo de tesis doctoral con 10, sobresaliente, y recomiendan a la Secretaría de Estudios de Posgrado y Educación Continua que expida el título académico de doctor en Geología de la Universidad Nacional del Sur al licenciado Guillermo Pera Vallejos. Siendo las 11, yo lo había escrito, 11:45, se da por finalizada la labor del jurado. Así que felicitaciones, Guillermo. Muchísimas gracias. Creo que podríamos deshabilitar los micrófonos y dar un aplauso. Eso iba a proponer. Bien. Los micrófonos y aplaudan, por favor. ¡Vamos, Guille! Muy bien, vamos. Gracias. Se terminó la tesis. ¿Qué hacemos ahora? Nació el bebé, nació. Muchas gracias. A publicar. Bueno, gracias al jurado, gracias a Eduardo, gracias a Carlos. Me encanta que siempre seas así. Bueno, muchas gracias. Sos un doctor,
sos una persona. Eso. Y Muchas gracias. siempre de la misma manera. Así que me encantó tu naturalidad, tus intervenciones, tu alegría, tu Bueno, forma de muchas tomar gracias. las cosas. Sinceramente, me pareció excelente. Gracias, Mónica. Gracias. 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 Nada, Bueno, en este sentido, claro, Claudio, me parece que luego de agradecerle a Carlos y a Eduardo, digamos, su trabajo en esta tesis, nada, decirles que quedan liberados por si tienen otro compromiso o tienen que salir, ¿no? Está claro eso. Sí, saludos, Estoy en tierra saludos a prestada. Bueno, muchas Eduardo. gracias. los saludamos y Eduardo, y agradecemos gracias. a Eduardo y a Gracias, Chao, chao. Carlos. Gracias. Muchas gracias. Suerte y felicitaciones. Muchas gracias. Chao, chao.